Saludos de Cristo a maestros y alumnos de Escuela Sabática Profundizada que nos siguen cada semana en nuestro canal en YouTube. Estamos en los comentarios de la lección titulada El Espíritu Santo y los dones del Espíritu. ¿Podemos nosotros obtener todos los dones del Espíritu en la actualidad? Por supuesto que sí. Así como lo lograron los fieles en el pasado. Debemos considerar la frase: condiciones similares traen resultados similares. Justo lo que hicieron los fieles en el pasado para obtener todos los dones del Espíritu es lo que nosotros debemos hacer en la actualidad. Les invito a que nos arrodillemos para orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que nos enseñe y que nos guíe a toda la verdad para obtener finalmente todos los dones del Espíritu. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestra lección está basada en Primera de Corintios, el capítulo 12, el verso 28. Así los puso Dios en la iglesia: primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después operadores de milagros, después dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Resaltaré algunos de los dones para obtener reflexión profunda y que provoque en nosotros cambio a lo positivo. Dice acá operadores de milagros. Pongamos un ejemplo. El resucitar es un milagro. Jesús resucitó a Lázaro, un milagro. Pedro resucitó a Dorcas, otro milagro. Cuando dice el don de operadores de milagros, hace referencia a ese tipo de milagros, algo sobrenatural. Pero en los mismos dones se conectan con milagros. Por ejemplo, dones de sanidad. El estar alguien enfermo y orar por él, instantáneamente quitar esa enfermedad, es un milagro. Pero acá se le cataloga como dones de sanidad. También tenemos otro, el don de lenguas. El conocer y dominar todos los idiomas de nuestro mundo sin estudiar en alguna universidad. Eso es un milagro. En la época de Cristo se divide en dos secciones: antes del Pentecostés y después del Pentecostés. En la parte antes del Pentecostés, Cristo mismo realizó los milagros y a través de ellos efectuó una cosecha. Y debo resaltar que fue en la iglesia judía, que en aquel tiempo era su pueblo. El resultado de esa cosecha fue 120, los que están registrados en Hechos capítulo 1, el verso 15. Después del Pentecostés, los que realizaron los milagros fueron los 120. A través de esos milagros se efectuó una cosecha ahora entre las naciones. Y el resultado de esa cosecha fue una multitud, como la que está registrada en Hechos capítulo 4, el verso 32. Definiendo, antes del Pentecostés, Cristo realiza los milagros y efectúa una cosecha en la iglesia judía. Después del Pentecostés, los 120 realizan los milagros y efectúan una cosecha entre las naciones, obteniendo una multitud. Eso se convierte en el tipo. Luego, en nuestro tiempo, se repite y le llamamos el antitipo, implicando que en nuestro tiempo debe haber un Pentecostés. Eso se puede corroborar en Testimonios para los Ministros. En la página 507 dice: los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora
La misma obra de preparación debe realizarse ahora. ¿Por qué? Porque ocurrirá también un Pentecostés en nuestro tiempo. Justo nosotros estamos viviendo antes de nuestro Pentecostés. Y en esta sección, los que realizarán los milagros son los ángeles. ¿Cómo lo sabemos? Mateo, el capítulo 13, el verso 39, nos dice que los ángeles son los segadores. En la última parte, y los segadores son los ángeles. El segar es cortar, en este caso, la cizaña. Esta ilustración en realidad nos está indicando una destrucción de los que no van a obtener el sello del Dios vivo. Se podrá ver caer a la cizaña, pero no se podrá ver a los verdugos, en este caso los ángeles. Ese acto de cortar la cizaña en sí será un milagro, algo sobrenatural. Ángeles destruyendo la cizaña en la iglesia. Un milagro. Por eso decimos que en nuestro tiempo, antes del Pentecostés, los que realizarán los milagros serán los ángeles que van a cosechar la cizaña. Así como en el pasado fue en la iglesia judía, hoy la cosecha primero será en la iglesia adventista del séptimo día, que en profecía se le conoce como la Odisea. Entonces se puede notar que se realizará una cosecha en nuestro medio y el resultado será 144,000, los que están registrados en Apocalipsis 7:4. También se encuentra y se puede observar que después del Pentecostés de nuestro tiempo, los 144,000 santos vivientes, los que no probarán la muerte, ellos son los encargados de realizar los milagros en esa sección, entre las naciones. Y el resultado será que habrá una cosecha en todos los países, obteniendo una gran multitud. ¿Dónde está registrado? En Apocalipsis capítulo 7, verso 9, donde dice: después vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde? De toda nación, etcétera, etcétera, etcétera. Notemos que lo que ocurrió en el tiempo de Cristo también ocurrirá en nuestro tiempo. Y a través de este medio se nos está advirtiendo. La misma verdad que hemos dicho se puede corroborar a través de otra profecía. En este caso, lo que está registrado en el capítulo 2 de Daniel. Dirijámonos al capítulo 2. El verso 45. Por eso viste que una piedra fue cortada del monte sin mano alguna. Notemos que la profecía marca que una piedra va a ser cortada de un monte. Lo sobrenatural es que va a ser cortada sin mano alguna, implicando que el humano no va a intervenir en ese corte. Si no interviene el humano, entonces interviene Dios, lo divino. Y eso lo hace un acto sobrenatural, un milagro. Cortar algo sin intervención de mano es un acto sobrenatural, un milagro. Ahora leeremos Daniel 2, el verso 35, la última parte. Pero la piedra que hirió la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. El acto de la piedra en convertirse
en un gran monte es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que algo pequeño llegue a crecer a un gran monte? Y no solo eso, sino que llena toda la tierra. Eso es un milagro. Pero se puede notar que la piedra en sí misma realiza el milagro de convertirse a un gran monte. ¿Quiere usted saber los detalles de Daniel capítulo 2 en relación a la piedra y a este gran monte? Estoy seguro que sí. Por lo mismo tenemos preparado un video en nuestro canal en YouTube. Lo puede encontrar bajo el nombre de La Gran Imagen de Daniel 2. Y a la par coloque Enoch Martín y encontrará este video donde se explica a grande escala que la piedra representa a los 144,000 como piedras vivas, como lo describe el apóstol Pedro. Y el gran monte que llena toda la tierra representa a la gran multitud de Apocalipsis 7, el verso 9. A grande escala lo explicamos. Diríjase a ese video, por favor. Ahora veremos la fase del don de lenguas. ¿Tenemos hoy entre nosotros el don de lenguas? No. ¿Lo tienen las otras iglesias el don de lenguas? No. Aunque dicen que lo tienen, no lo tienen. Lo que ellos hablan en realidad es jerigonza, que ni ellos entienden, ni el diablo entiende, ni Dios entiende. Eso es jerigonza. Por lo tanto, hoy no tenemos el don de lenguas, pero lo tendremos, por supuesto que sí, pero no cualquiera. Para ello, veremos esta profecía en el libro de Zacarías, el capítulo 8, verso 22 y 23. Vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Eterno Todopoderoso en Jerusalén, a implorar el favor del Señor. Nótese que habrán muchos pueblos y fuertes naciones que van a buscar a Dios, cosa que jamás ha ocurrido. Naciones buscando a Dios no lo han hecho, implicando que eso está todavía en el futuro. Zacarías capítulo 8 verso 22 es lo que declara, pero Zacarías 8 verso 23 dice: así dice el Eterno Todopoderoso, en esos días. ¿Qué días? En los días que muchos pueblos y fuertes naciones van a estar buscando a Dios. En esos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones, dice mi versión. Sin embargo, la versión que usó la sierva del Señor, Elena de White, para escribir todos sus libros inspirados, la versión King James en inglés, dice: 10 hombres tomarán posesión de todas las lenguas de las naciones. Nótese que estos 10 hombres van a tomar posesión de todas las lenguas de las naciones, implicando que estos 10 hombres van a hablar, van a dominar todos los idiomas existentes en nuestro planeta. Eso sí que es el don de lenguas. Eso sí que es un milagro. Pero nótese que eso no ocurrirá antes de que los muchos pueblos, antes de que las fuertes naciones busquen a Dios. Eso ocurrirá durante el tiempo que las naciones poderosas van a estar buscando a Dios a través de su pueblo, porque ellos tendrán la verdad. Y ahí será necesario que se hablen todos los idiomas, porque vendrán de las distintas partes del mundo a buscar la palabra del Señor y será necesario dominar todos los idiomas. Dice 10 hombres. El número 10 significa universalidad. Pongamos ejemplos bíblicos. Los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor.
los 10 cuernos de la bestia de Daniel 7, los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 13:1, las 10 vírgenes de Mateo 25, el verso 1. También tenemos los 10 siervos de la parábola de las 10 minas. ¿Dónde está registrado? En Lucas 19. Ahí lo encontramos. Ahora, tomaremos, por ejemplo, las 10 vírgenes. En Mateo capítulo 25, el verso 1, nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes, ¿qué representan? La respuesta lo tenemos en el libro de Conflicto de los Siglos, en la página 479. El capítulo Jesucristo nuestro abogado. Las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. Notemos que las vírgenes representan a la iglesia. Eran 10 vírgenes, porque el número 10 representa universalidad que abarca todo. En este caso, las 10 vírgenes representan a toda la iglesia, a todos sus miembros. Y un ejemplo final será los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no solo se tienen que guardar en nuestro planeta, sino que en todo el universo. Por eso el número 10 significa universalidad. Ahora, en Zacarías, el capítulo 8, el verso 23, cuando dice: 10 hombres tomarán posesión de todas las lenguas de las naciones. Esos 10 hombres representan a toda la iglesia, pero en la fase purificada. Porque ahora estamos en la fase no purificada, hay trigo y cizaña. Y en esta fase no hablamos todas las lenguas, no tenemos el don de lenguas. Pero en la fase purificada, después de que ocurra lo que está descrito en Ezequiel 9, entonces la iglesia será la iglesia purificada, la iglesia triunfante. Y en esa fase es donde los 10 hombres tomarán posesión de todas las lenguas de las naciones. Un detalle más. En Primera de Corintios capítulo 12, el verso 28, se mencionan 8 dones. Contémoslo. Así los puso Dios en la iglesia: primero apóstoles, 1. Segundo profetas, 2. Tercero maestros, 3. Después operadores de milagros, 4. Después dones de sanidad, 5. Los que ayudan, 6. Los que administran, 7. Los que tienen don de lenguas, 8. 8 dones del Espíritu Santo están descritos en 1 de Corintios 12, verso 28. Eso no es casualidad. ¿Estamos diciendo que son los únicos dones del Espíritu? No, hay más dones. Puede usted encontrar en Efesios capítulo 4 otros dones. Pero aquí en 1 de Corintios 12, verso 28, solo se mencionan 8 dones. Punto. Eso no es casualidad, debe ser perfección, es perfección. 8 dones. ¿Quiénes obtendrán nuevamente todos los dones especiales mencionados en este verso? Para ello, les mencionaré Apocalipsis capítulo 1. En el verso 12 menciona 7 candelabros. Y Apocalipsis capítulo 1, el verso 20, en la última parte, dice: los 7 candelabros son 7 iglesias. Entonces, 7 candelabros, 7 iglesias. La séptima iglesia se llama Laodicea, implicando que el nombre del séptimo candelabro es Laodicea. Laodicea es la última iglesia con trigo y cizaña mezclados. Pero
Se pronostica a través de la palabra de Dios que habrá una iglesia purificada. En palabras de la sierva del Señor, está la iglesia militante, la nuestra, a como estamos hoy mezclados, y después vendrá la iglesia triunfante, la iglesia purificada. Pero en asunto de candelabros, tenemos 7. La última, la séptima, es la Odisea con trigo y cizaña. Pero habrá otra, que es la iglesia triunfante, sin cizaña. ¿Dónde está descrito? En Zacarías, el capítulo 4. Zacarías, el capítulo 4, el verso 2. Me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro de oro con un depósito de aceite, 7 lámparas encima y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Verso 3, junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Zacarías 4, ahora el verso 12. También le pregunté, ¿qué significan esas 2 ramas de olivo? Que por medio de 2 tubos de oro vierten el dorado aceite. Estoy seguro que usted sabe que jamás ha existido un candelabro como este de Zacarías 4. Un candelabro todo de oro sin mezcla con otro metal. Todo de oro. Iglesia purificada. Con un depósito arriba de aceite. Con 7 tubitos para las lámparas. Con 2 árboles de olivo. Con 2 tubos que agarran aceite de este olivo y aceite de este otro olivo y lo vierten en el depósito, para que las lámparas del candelabro estén siempre alumbrando. Este candelabro especial es el 8º, representando la iglesia purificada. Ahora, nótese que Pablo mencionó en 1 Corintios 12, el verso 28, 8 dones del Espíritu. Esto muestra que todos los dones nuevamente lo obtendrá la 8ª iglesia, el 8º candelabro, sin mezcla de cizaña, todo trigo. ¿Quiere ser parte de esa iglesia purificada? Cumpla hoy, gimiendo y clamando. Cumpla hoy con predicar lo que está escrito. Y usted, de seguro, obtendrá todos los dones del Espíritu. Recordemos que los dones del Espíritu son más grandes que nuestros sueños. Vamos a concluir con una oración. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por enseñarnos que habrá una iglesia purificada que obtendrá todos los dones. Queremos ser parte de ella. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el cielo lo bendiga poderosamente. Hasta la próxima.